¿Qué tal, amigos de Nota Express MX? Les mando un cordial saludo, esperando que tengan un excelente inicio de semana. Pues bien, como parte de las estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con la corrupción en el país, que como ya hemos visto anteriormente, se extendían en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad y también en la administración de los recursos del país. En las conferencias mañaneras, en días pasados, había comentado que se iniciaría el proceso legal y el deslinde de responsabilidades en actos de corrupción o de robo de combustible dentro de Pemex. Y esta publicación la trae El Siglo de Durango, en donde el título dice: caen exfuncionarios por huachicol. 3 exfuncionarios de Pemex implicados por el robo de combustible irían a juicio en los próximos días, además de que otro exfuncionario de la petrolera, un exalcalde y un exdiputado local tienen congeladas sus cuentas a consecuencia de manejos irregulares relacionados con el robo de combustible, informó el gobierno federal. Diferentes instancias de la administración pública dieron a conocer un primer corte sobre los resultados de sus investigaciones en relación al delito de robo de combustible, que en la última semana se posicionó como el principal tema de discusión del país, debido a que la estrategia seguida resultó en desabasto de gasolina y diésel en diferentes entidades federativas. Como parte de las investigaciones que siguen por el llamado huachicoleo, la Procuraduría General de la República lleva abiertas 1.700 carpetas de investigación, que era lo que ya habían comentado anteriormente. Además, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que un exalcalde, un exdiputado local y otro exfuncionario de Pemex, así como empresarios, registraron movimientos inusuales, relevantes en sus cuentas, por lo que han sido señalados ante la PGR por incurrir no solo en la venta de combustible robado, sino también en blanqueo de capitales. Nieto Castillo esbozó la operación de blanqueamiento de recursos a partir de transferencias internacionales por un monto superior a los $2 millones, además de que dichos ex servidores públicos habrían adquirido para sí o a nombre de familiares cercanos bienes inmuebles, joyas, vehículos de lujo, boletos de avión, obras de arte con dinero en efectivo. Hasta ahora hay 15 personas a las que se les han blanqueado las cuentas, de un total de 24 personas relacionadas. Por su parte, la titular del SAT, Margarita Ríos, informó que 194 gasolineros, a los que identificó como contribuyentes, tienen inconsistencias fiscales relevantes detectadas a partir de cruzar la información sobre compras a Pemex y el impuesto sobre la renta. Esto es que existe una diferencia identificada por haber vendido más combustible que el adquirido con Pemex por un total de 3.217 millones de pesos. Como parte de la coordinación entre la UIF y el SAT, son 32 los contribuyentes, es decir, particulares implicados en el robo de combustible, pero se analizan 200 casos para una eventual congelación de cuentas. Hasta ahora solo los 3 casos mencionados por Gers Manero han sido consignados al Poder Judicial y se está en espera de que se asigne el juez que llevará el asunto. Eso había comentado hace unos días Gers Manero en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Y ahora trascendió en esta publicación que hace laverdadnoticias.com, el cual dice: a la cárcel por huachicolero cae primer directivo de Pemex. Cae César Miguel B., primer directivo de Petróleos Mexicanos, vinculado a proceso por el robo de combustible. César Miguel B., responsable del control de los ductos de combustible de Petróleos Mexicanos, es el primer funcionario huachicolero en ser vinculado a proceso por un juez de control del Reclusorio Preventivo Norte. La Fiscalía General de la República señaló que obtuvo auto de vinculación a proceso y detalló que a finales de diciembre pasado Pemex entregó al Ministerio Público Federal los datos y la forma en que César B. probablemente operaba. Se dice que el funcionario de Pemex operaba uno de los ductos más importantes de la empresa para permitir que se saqueara el hidrocarburo sin cortar el suministro correspondiente.
Sin embargo, se dio a conocer que César Miguel logró su libertad bajo fianza. Y es que aquí hay que recordar que el presidente quiere cambiar las leyes para que el robo de combustible sea un delito grave y sin derecho a fianza. Pero gracias a estos jueces que nosotros tenemos en la Suprema Corte de Justicia, a los cuales todavía siguen ganando cantidades exorbitantes de dinero, y lo peor del caso es que no hacen su trabajo. Como siempre, el dinero y las influencias políticas hacen que la Suprema Corte de Justicia no cumpla con su función principal, que es impartir justicia. Con este tipo de acciones solamente demuestran que efectivamente en México se castiga a la gente pobre, porque la gente que tiene dinero busca amparos para poder salir libres o bajo fianza. Y eso es una lucha a lo que el presidente ha hecho mucho énfasis en estos momentos. Por eso existe un gran choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, porque no están compartiendo el mismo tipo de pensamiento. Y es a lo que ha dicho el presidente, que deben entender que el gobierno ya cambió, que las reglas son otras y que debe imperar la justicia realmente. Este caso es un precedente muy importante en la lucha contra el huachicoleo y contra la corrupción en las esferas directivas de Petróleos Mexicanos, aseguró la Fiscalía General de la República. Desde diciembre que tomó protesta como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se encuentra luchando contra el robo de combustible, comúnmente llamado huachicol. Y bueno, esa es la noticia. César Miguel B. ya está vinculado a proceso. Desgraciadamente obtiene la libertad porque no se considera como un delito grave. Esa vinculación de proceso que ya tiene es un paso muy grande, porque ya lo involucra directamente a este personaje, el cual definitivamente no creo que se salve por mucho tiempo. Lo mejor del caso es que este tipo de personas, al final de cuentas, cuando son retenidos por las autoridades, empiezan a hablar de más, empiezan a soltar la sopa, como se dice popularmente. Y entonces, al haber ya un directivo de alto rango dentro de Pemex, seguramente proporcionará mucha información a la fiscalía, y sobre todo porque este tipo de acciones le conviene al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en estos momentos ha sido muy criticado en el sentido de que ha hecho acusaciones, pero no hay nadie en la cárcel, y este puede ser el inicio de ese cambio que se debe de dar. Todos quisiéramos que el presidente ya acuse a una persona e inmediatamente esté dentro de la cárcel, y eso es lo que también hay que entender un poco. Hay que darle tiempo a este proceso, porque las leyes aún no se cambian. Eso va a demorar un poco más, pero lo importante es que estamos viendo que las acciones se están dando. Mucha gente criticaba que el presidente en un momento dado no iba a poder cumplir con sus promesas de campaña porque no alcanzaba el presupuesto, pero realmente es sorprendente que cada día nos demuestra más y más y más hechos de corrupción en donde se desviaban cantidades millonarias a ciertas personas solamente. Entonces, efectivamente, sí hay presupuesto, siempre ha existido el presupuesto. Lo único que ha pasado es que los expresidentes y exfuncionarios que estaban a cargo de instituciones públicas del país solamente han pensado en hacer dinero para ellos mismos y sus familiares y conocidos. Esa era la ideología que tenía los gobiernos anteriores. En lo particular me da mucho gusto porque veo que el presidente está trabajando por México y porque se preocupa porque la gente se encuentre bien y que esté contenta con este gobierno. Él está tratando de cambiar esa perspectiva que tenemos del gobierno, en donde lo veíamos que solamente se dedicaban a robar. Y qué bueno que en unos 10 o 20 años podamos decir que nuestro gobierno ayuda a la gente, que sí existió un cambio y que ese cambio lo hicimos cada uno de nosotros al momento de ir a votar. Y bien, amigos, pues esa era la información que yo quería compartir con ustedes. Espero que mi punto de vista les ayude a reflexionar un poco sobre las acciones que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador por el bien del país. Y si te gustó el video, por favor dale like y comparte para que mucha más gente se entere. De igual manera te invito a que veas mis otros videos. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Y por mi parte eso es todo. Nos vemos en otra emisión. Saludos. Trabajaré 16 horas diarias para dejar
años, muy avanzada la obra de transformación. Haré cuanto pueda para obstaculizar las regresiones en las que conservadores y corruptos estarán empeñados. Por eso, aplicaremos rápido, muy rápido, los cambios políticos y sociales para que si en el futuro nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, nos vencen, les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir. Como dirían los liberales del siglo XIX, los liberales mexicanos, que no sea fácil retrogradar. Pero también dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato, porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En 2 años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México. Gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!